Ok, perfecto. Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias. Un aporte bastante importante. Bueno, ahora lo que vamos a revisar es la parte práctica. ¿Cómo se ejecuta la revisión por la dirección en nuestra herramienta? Ya, para dar inicio, vamos a ingresar a uno de los aplicativos que es importante que hace parte de la revisión de la dirección, que serían las actas de la reunión. Un segundito, vamos a ingresar acá. Las actas de reunión, digamos que por medio de las actas de reunión, de ahí parte también una revisión por la dirección, debido a que ahí es donde se hacen revisiones de gerencia, se hacen revisiones anuales, ya se hacen revisiones de seguimientos mensuales, puede ser dependiendo cómo lo tenga estipulado la organización. ¿Qué pasa? Que aquí podemos implementar unas actas de reuniones, podemos obtener o elegir una entidad a que está conformada su organización. Vamos a elegir aquí un ejemplo, Colombia. Podemos elegir una persona encargada de esta acta, podemos elegir unas fechas estipuladas, los participantes, se pueden elegir participantes. Vamos aquí a elegir uno que está dentro del... aquí está Manuel, voy a poner mi nombre. Podemos estipular un número de hallazgo, en este caso, bueno, vamos a escribir hallazgo 01, unas observaciones en caso de que esté requerido, la calificación, que también puede ser mayor, menor o no aplica, en este caso va a ser mayor, responsable de la ejecución, que también se puede manejar una persona responsable de la ejecución y se puede manejar una fecha de cumplimiento. Una vez teniendo ya las actas de reuniones estipuladas, voy a hacer nuevamente, me cargo un poco. Nosotros podemos tener por medio de una vista, podemos tener el número del acta, el número del hallazgo, las observaciones, la calificación, la persona responsable y la fecha de cumplimiento. Todo esto puede ir relacionado con la revisión por la dirección. Entonces, ya teniendo el acta, teniendo las observaciones o los hallazgos estipulados, nosotros podemos, por medio de nuestra aplicación, dirigirnos a la revisión por la dirección, que es lo que estamos conversando, que es lo que fue que comentó Nicolás anteriormente, que aquí podemos tener un tipo de seguimiento. Vamos a clicar acá para hacer uno nuevo, para mostrarles como más o menos el ejercicio. Aquí podemos elegir la organización, podemos elegir la fecha en que se realizará la reunión. También se puede estipular el lugar de la reunión, la hora de inicio, el objetivo de la revisión. Podemos estipular observaciones a tener en cuenta y podemos adjuntar un documento. Este documento puede ser de pronto un informe, puede ser un archivo Word, Excel, puede ser una evidencia, una foto, también puede ser. Vamos a hacer aquí una prueba acá. La tengo tipo prueba para que evidencie que se puede subir un archivo, se puede convocar a las personas, se puede agregar un contenido, se puede hacer entre muchas otras funciones dentro de la revisión de este aplicativo. Aquí también viene una fase de desarrollo donde están los participantes, vienen unas entradas, las entradas estipuladas, los objetivos a tener en cuenta, las oportunidades, las necesidades de recursos. Ya una vez teniendo toda esta revisión de la dirección, acá nosotros lo podemos pasar a un BI. ¿Ya? ¿Cómo lo pasamos a un BI? Bueno, vamos a ingresar acá al BI, vamos a ver si aquí me deja, vamos a cerrar acá, vamos a duplicar la pestaña y aquí podemos, vamos a ver, Business Intelligence. Vamos a ingresar acá al BI para que se pueda visualizar. Actualizarlo, a ver. Un segundillo, por favor. Ingresar nuevamente. Un segundito, por favor, que está. Vamos a cerrar acá.
Permítame un segundo, vamos entonces a ingresar desde acá, a ver si de pronto duplicar la pantalla nos aparece la información. Permítame un segundo, y no sé por qué no me deja ingresar. Ahora sí. Acá vamos a la demo de revisión. Esperemos que nos cargue el sistema. Tampoco ralentizado el... Ok. Listo. Disculpen la demora con, sino que está un poco ralentizado acá, pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, dentro de lo que les mostraba hace unos minutos, hace unos par de minutos, acá en la revisión por la dirección nosotros podemos incluir en el BI, podemos hacer cuadros de eficacia, o sea, altamente eficaces, si fue eficaz, no eficaz, el cumplimiento de los objetivos, digamos que acá se puede estipular el 90, bueno, acá se estipuló el 90% del cumplimiento, el 100%, menor a 70, digamos que se puede hacer de forma detallada todas estas revisiones según el requerimiento que ustedes deseen. Acá tenemos también una tabla de resumen que me parece bastante importante porque digamos que por medio de la revisión de forma resumida podemos ver cuántas fueron eficaces, cuántas no fueron eficaces, cuántas están pendientes, cuándo fue la fecha de creación, la fecha de cierre, la fecha límite, entre otros. Ya acá también vamos a pasar a la siguiente página para ir hablando del tema que también hace parte de la revisión, que son las no conformidades. Las no conformidades también se puede implementar por medio de un BI. Acá como ustedes pueden evidenciar, vamos a ver si puedo duplicar acá la pantalla para que se relacione bien. Vamos a ingresar al proceso Home Map. No conformidades. Por ejemplo, que elegimos una no conformidad que ya está creada. Tenemos una creación de la no conformidad, toma de las decisiones, que aquí es donde podemos implementar acciones. Acciones donde esas acciones ahí se pueden estipular unos campos, se pueden hacer presupuesto planificado como lo tenemos acá, presupuesto consumido, se pueden hacer seguimiento, ya sea las personas que verifican, las personas responsables de esta no conformidad, la persona que va a hacer seguimiento al gasto o al presupuesto que van a tener que hacer por dicha no conformidad. Todo esto se puede pasar al BI. De forma más resumida, se puede hacer, por ejemplo, no conformidades por área. Aquí en este caso tenemos el medio ambiente, seguridad, calidad. Aquí se pueden evidenciar que según los datos que tenemos en la no conformidad, calidad es el que más no conformidades tiene. Aquí de forma de ejemplo, ya tiene un 71%, de seguridad tiene 14% y medio ambiente también tiene un porcentaje. Lo que les mostré anteriormente, acá en este ejercicio, lo del tema del presupuesto, aquí también se puede hacer una gráfica importante donde digamos que el área que más gastos tiene hasta el que menos tiene, las cantidades. Aquí tenemos un porcentaje de cumplimiento. Aquí también si queremos, bueno, aquí también tenemos unos resúmenes donde se puede estipular la descripción de esa no conformidad, el área que tiene la no conformidad, el estado en que se encuentra la no conformidad, la fecha, fecha límite, fecha de cierre y total de presupuesto. Aquí podemos hacer el total de presupuesto según los datos que tengamos. También si queremos visualizar una no conformidad por área, aquí tenemos unos filtros. Aquí tenemos el área, por ejemplo. Claramente tenemos tres. Por ejemplo, si quiero clicar en calidad, clico en calidad, aquí me sale la no conformidad con respecto a la calidad.
el cumplimiento, nos salen las no conformidades que están asociadas a la calidad. Si quiero revisar, por ejemplo, el de medio ambiente, clicamos en medio ambiente y es el mismo ejercicio. También tenemos, por ejemplo, que podemos seleccionar los tres sencillamente. Vamos a cerrar acá. Podemos revisar el estado también. Por ejemplo, vamos a revisar cuáles están pendientes. Clicamos el estado pendientes y aquí nos va a salir cuáles son las que están pendientes. Acá en el cuadro resumen, como pueden observar, las completadas, también podemos hacer el ejercicio con las completadas y aquí podemos observar las completadas, la no conformidad por área, el presupuesto por área y también lo podemos estipular por fechas. Bueno, aquí tenemos el dato de noviembre porque claramente los datos que están digitados o registrados están asociados a la fecha de noviembre de este año, pero claramente se pueden hacer fechas de 4 años, 3 años, por ejemplo, 2020, 2021, se hacen registros de esa fecha y aquí nos va a aparecer en el pie claramente la fecha y el mes de esa no conformidad. Listo, ¿qué otro punto tenemos acá pendiente? Que son también los proveedores, que también es algo muy importante dentro de una evaluación, dentro de la revisión por la dirección. Vamos a ingresar nuevamente acá al sistema, vamos aquí a visualizar un poco, vamos a ir hacia allá, vamos proveedores, vamos hacia los proveedores, vamos a filtrar acá todos. Aquí podemos tener varios filtros, varias situaciones importantes con los proveedores. Digamos que, bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, acá, ya, vamos a hacer acá uno nuevo para que comprendan la idea. Aquí podemos estipular un proceso. Si nosotros tenemos un proceso estipulado, un área o una entidad, sedes, se puede agregar. Vamos a elegir uno aquí cualquiera para hacer el ejercicio. Elegimos el proveedor a la cual le vamos a hacer el seguimiento o la evaluación. Por ejemplo, aquí tenemos esto predeterminado. Vamos a elegir, por ejemplo, material de oficina. Clicamos y lo seleccionamos. Acá el tipo de proveedor tenemos dos opciones, si es habitual o nuevo. Ya habitual aquí se refiere más que todo a los proveedores que ya hemos, digamos que ya hemos recibido su servicio y ya uno ya conoce cómo es el proceso de esa empresa, y cuando es nuevo, ya claramente es un proceso nuevo de la persona, del proveedor, perdón, y se van a hacer estudios nuevos. Entonces vamos a elegir aquí uno nuevo, por ejemplo. Aquí podemos adjuntar un archivo. Un archivo puede ser una prueba. Vamos a hacer la prueba, pero acá en datos reales puede ser algún formulario, un instructivo de algo, del seguimiento, y aquí en observaciones en caso de que este sea requerido. ¿Cuál es la parte importante de los proveedores acá? Vamos a hacerlo, que es la evaluación inicial de los proveedores. Acá tenemos, por ejemplo, la opción de evaluar este proveedor por medio de unas preguntas. Cumple con los tiempos entregados establecidos. Aquí tenemos varias opciones que no aplican, no cumple, cumple mínimamente, parcialmente y plenamente. Entonces acá vamos a elegir parcialmente bueno, suministra información técnica apropiada, bueno, vamos a brindar todo asesoramiento requerido, bueno, la calidad de servicio cumple con lo requerido. Y así vamos haciendo la evaluación con ese proveedor exactamente para uno tomar la decisión si este proveedor nos puede servir en nuestra organización con todas las funciones o requerimientos que tiene, o en este caso que no. Entonces, a uno clicar aquí en aceptar, acá nos va a aparecer una opción de resultado de la evaluación, si la persona fue homologada o el proveedor fue homologado o no homologado. En este caso, como se percibe que la persona tiene todo lo que, digamos que todos los requisitos que uno como organización exige, va a ser homologado. Entonces aquí completamos la fase y ese sería el ejercicio de los proveedores. Aquí está homologado. Entonces, al pasarlo al BI, que es algo súper interesante, lo podemos pasar de esta forma: evaluación de proveedores. Tenemos todas las empresas asociadas, como, los proveedores asociados, cada quien tiene su porcentaje. Aquí tenemos un cuadro, una gráfica tipo torta de los resultados de qué proveedores qué porcentaje de proveedores han sido homologados y cuáles no. Tenemos el tipo de proveedor, si los habituales o los nuevos. De pronto aquí se puede estipular qué tipo de proveedor, digamos, se llevan mejor seguimiento, ya tienen mejores requisitos, puede ser.
Aquí, por ejemplo, los nuevos tienen mejores requisitos, entonces ya los habituales tienen que actualizar esos requisitos para poder ser elegidos por nosotros, la organización. Aquí podemos también tener una tabla resumen donde podemos elegir el nombre del proveedor. Tenemos un tipo de proveedor, si el tipo de proveedor es nuevo o habitual, la evaluación que percibe cada uno y si este fue homologado o no homologado, la fecha de la creación y la fecha de cierre de la creación de la evaluación. Esto también es algo bastante importante. Vamos a ver si aquí clicando en la proveedora, claro, efectivamente, aquí nosotros, si queremos verificar por qué esta persona no fue homologada, clic, sencillamente el VA te ofrece estas codificaciones o esta tabla resumen ID, donde puede clicar en el código que se visualiza y aquí sencillamente nos va a redireccionar a los proveedores y podemos revisar por qué esta persona no fue homologada y aquí podemos revisar las evaluaciones del por qué la persona no fue homologada, a qué punto le hizo falta y ahí se pueden como que se puede interactuar bastante ya con el proveedor del tema de que no fue aceptado por esto, por esto. Entonces ahí digamos que eso puede apoyar al proveedor a que mejore su servicio o las exigencias de lo que la empresa solicita. Entonces esto es más que todo el tema de los proveedores. Aquí también tenemos algo importante que es el planes de mejora. También se puede, vamos hacia allá también, los planes de mejora. Planes de mejora, vamos a ver. Por ejemplo, acá en planes de mejora también tenemos que tener, bueno, un flujo donde se puede asociar el nombre del plan de mejora, la aprobación del plan, asignación de responsable y el plan de mejora. Aquí el plan de mejora, digamos que lo podemos asociar, por ejemplo, aquí tenemos un plan de mejora, aquí esta descripción dice montar el receptor, que sería la persona que va a ser responsable de esto, la fecha de planificación y la fecha límite. Digamos que la persona con el plan de mejora puede hacer la ejecución, claramente le llegarían avisos de que esta persona es responsable de hacer este plan de acción. Cuando llegue el momento, claramente la persona clica en el plan de acción y aquí puede realizar el comentario de ese seguimiento. Por ejemplo, se realizó seguimiento del montaje, puede ser. Y aquí cambiamos el estado a cerrado. Y así es como se realizan los planes de acción. Entonces vamos hacia atrás. Y aquí sencillamente nos aparece el estado cerrado. Nos aparece un comentario. También se puede agregar adjuntos, ya sea evidencia, fotos, entre otras cosas. Se puede agregar el porcentaje de avance. Se puede agregar bastantes detalles dentro del plan. Dentro del Business Intelligence, del BI, se puede hacer, bueno, aquí se hizo una tabla resumen. Digamos que como nada más era un plan de acción, aquí se puede redireccionar como se lo mostré anteriormente, se puede describir la descripción, el receptor y en qué estado se encuentra. Claramente, yo ahora mismo yo cerré uno, pero el BI me lo refleja cada 24 horas de yo haber hecho la actualización. Entonces, por esta razón a mí no me aparece cerrado, pero el día siguiente a mí me va a aparecer el estado cerrado porque ya yo hice el cierre de amparo blanco, en este caso. ¿Qué otro detalle importante hay que tener en cuenta? Las encuestas. Nosotros tenemos encuestas, un aplicativo de encuestas de satisfacción. Digamos que dentro de este aplicativo se pueden hacer encuestas, digamos que según el requerimiento que desee la organización, nosotros sencillamente por medio de un link podemos hacer las encuestas, vamos a hacer un ejercicio. Acá creo que tiene un par de preguntas, para que nos cargue un poco. Un par de preguntas. Creo que elegí el que no era. Discúlpenme, creo que era este. Exacto, este. Evaluación de desempeño. Aquí decimos la encuesta de satisfacción de servicio, la empresa, nombre de la organización, escribimos ISOTOOL aquí en este ejemplo. Aquí podemos estipular las preguntas. Aquí está del 1 al 10 que satisfecho ustedes de nuestro servicio. Aquí podemos hacer las calificaciones. Recomendaría con sus contactos 10. Acá clicamos en no soy un robot y aceptamos.
Entonces ya una vez, ok, ya una vez aceptado, acá se nos va a reflejar la cantidad de ejecuciones. Entonces, con la cantidad de ejecuciones, nosotros podemos revisar acá en las actividades las cantidades de ejecuciones. Pues, bueno, digamos que esto depende mucho del tipo de encuesta. Acá también nos salen en guión debido a que claramente se estipuló a que sea anónimo la calificación. Entonces aquí nos va a aparecer la fecha de que se realizó dicha encuesta. Entonces acá en los tres puntitos nos aparece como un listado de quién fue la persona evaluada, de quién hizo el... Un segundito que creo que ingresé el que... Dame un segundito. Ok, sí. Igual aquí se puede revisar por medio de así como la evaluación de desempeño. Aquí sale como un resumen de todas las evaluaciones que realizó la persona. ¿Ya? Y aquí uno puede ir evaluando por persona. O sea, también se puede imprimir el documento. Se pueden hacer muchas cosas importantes acá dentro de las encuestas, que también hace parte de la revisión por la dirección. Entonces, esto en resumen es la parte práctica de cómo se puede eh, pasar una información importante a un BI de forma resumida. Se pueden hacer muchas funciones dentro del BI, y muchas gracias por su atención.